La Frágil, piel profesora. cede y no difícil que se produzca algunas lesiones en la piel. Justamente no es elástica porque se va perdiendo la elastina, esa sustancia que le da la elasticidad para poder estirarse la piel y no producirse los cambios eh, que se produce como consecuencia del medio ambiente o del paso de los años. ¿Qué más me puedes decir de la piel? ¿Qué debemos examinar en la piel? Hemos hablado mucho de la piel, hemos dicho que se debe examinar la textura, el tono, la turgencia, el grosor, Grosor y la forma la como está humedad, ¿no? delgada, Es la piel del adulto mayor siempre es una piel. ¿Cómo es esa piel? Delgada, frágil, fina, es profesora. una piel Sí. delgada, fina, que fácilmente se agrieta, ¿no? Y también hemos hablado que va a depender del color de la piel de cada persona. Hemos dicho que la Las piel blancas son blanca es más, más sí, sensible, más ¿no? sensible, profesora, que la oscura. ¿Qué más hemos hablado, señorita? Así como está explicando, profesora, aparte de la turgencia, la forma, cómo está clasificado del piel del adulto mayor, que es muy frágil y Ajá. que tiene tonos muy, más que nada la diferencia en del tono de la tez blanca y la tez oscura, profesora, que ¿Qué más más hemos nos hablado vamos, con respecto al color de la piel? mm, este, mm, ¿Qué debemos examinar? ¿Cómo está el color de la piel? Si es pálida, si es ictérica. si es A etéreo. veces hay un color cianótico, un color gris cenizo, un color pardo, ¿no? Que muchas Sí, veces profesora. el color pardo nos puede indicar una insuficiencia venosa. Y generalmente es una piel tan delicada que se puede presentar la equimosis y las petequias, ¿no? Que puede ser por falta de vitamina C. Basta que le choque o choque con algo la parte de su cuerpo, inmediatamente se forman las equimosis. ¿Mm? ¿Qué más hemos hablado de la piel? Hay que ver la hidratación, si es una piel que está hidratada o no. ¿Mm? Calderón eres, ¿no? Sí, profesora. Canales Romaní. Sí, profesora, presente. A ver, hija. A ver, dinos, ¿qué podemos examinar mmm, a nivel de las uñas? ¿Cómo están esas uñas? ¿Qué pasa con las uñas? Ay, yo, profesora, podemos ver si las uñas están cianóticos. Habla fuerte, no te escucho. Profesora, ¿me Casi escucha? en todo tenemos que examinar el color, la forma, si hay presencia de lesiones, cómo está el llenado capilar. ¿Mm? ¿Qué pasa con esas uñas? Ustedes tienen adultos mayores en su casa, nunca han visto que las uñas generalmente de los pies empiezan a sufrir cambios y cambios fuertes con respecto al grosor de las uñas, el color de las uñas, cómo está el hecho ungueal, ¿no? A veces se presenta con un pequeño golpe, hematomas dentro de las uñas también se quiebran
o las uñas tienen hongos. ¿Algo más que tengas que decir de las uñas, Judith? Aparte de lo que he mencionado, ¿qué más puedes examinar si te toca examinar a un adulto mayor? Nada más lo que he dicho. Bueno, profesora, también se puede... Profesora, ¿Sí? A ver, ¿quién habla? Judith, profesora. Judith, a ver, ¿qué más? También se puede examinar el higiene de las uñas, y también hay trastornos en las uñas como, no sé, leuconiquia, por ahí, profesora. Está bien, la higiene de las uñas es muy importante. A veces a los adultos mayores, sus familiares no se dan un tiempecito para recortar las uñas, sus uñas están largas y ustedes saben que las uñas largas es como un depósito donde se acumula la suciedad y si no se cortan las uñas, pues con esas manos sucias, con esas uñas con suciedad, agarran los alimentos o se agarran el cuerpo y pueden contaminarse, ¿no? Es bueno examinar la condición higiénica de las uñas, el color de las uñas, al igual como examinamos el color de las uñas en un niño pequeño, en un adulto grande, en un adulto mayor, también tenemos que examinar cómo están esas uñas. ¿Mm? ¿Qué más, Judith? Profesora, también se puede observar, como ya estaba mencionando, acerca del color, porque en las personas ya adultas o mayores se observan uñas ya amarillentas o opacos. Y también la forma, profesora. Mire, a nivel de las uñas se producen una serie de trastornos, ¿ah? Cada trastorno tiene su nombre, por decimos onicomicosis. Onicos son uñas. Onicomicosis es la presencia de hongos a nivel de las uñas, ¿no? Y así ustedes tienen que averiguar todos los trastornos que se producen a nivel del gusto, del olfato, del oído, a nivel de las uñas, a nivel de qué más, de los miembros inferiores, sobre todo a nivel de los pies. Hay una alteración que generalmente sufren algunos adultos mayores, que es la Hallux valgus, ¿no? Lo comúnmente llamado juanete. Entonces ustedes tienen que saber definir esos términos que se emplean. A ver, Brenda Cárdenas Alarcón. sí, Miss. Brenda, a ver, háblanos sobre los cambios más frecuentes, cambios y qué debemos examinar en un adulto mayor a nivel de la cabeza. ¿Cuáles son esos cambios? Ya que Miss, a nivel de la cabeza, primero la implantación de cabello, la higiene, como tiene, bueno, si hay presencia de tumoraciones o masas, porque como usted mismo lo dijo, la piel se hace más sensible. Y la mayoría de los ancianos ya empiezan a perder el cabello y la piel le empiezan a aparecer como manchitas, quemaduras de sol que posteriormente se pueden hacer heridas. Eso más vamos a, pues, valorar. Mm, si hay masas, tumores, tumefacciones. Um, ¿Qué más, Brenda?
Referente al cabello, bueno, como ya dije, la implantación de cabello, la coloración de la presencia de canas, eh, cómo tiene la fragilidad de los cabellos, profesora. Si hablamos de la cabeza, y en la cabeza tenemos los pelos o los cabellos, ¿no? ¿Va a haber cambios? Sí, va a haber cambios. Ese cabello se va a hacer más frágil, más delgado, eh, adopta una coloración generalmente gris y con el correr del tiempo se va haciendo más blanco, ¿no? ¿Hay algún otro cambio en la cabeza? Creo que ya no o sea, es la implantación del cabello, bueno, lo que abunda es el cabello, el cambio de coloración de la piel, porque algunos pierden el cabello, y las ¿Creen lesiones ustedes que la cabeza se reduzca? Brenda, ¿crees tú que se reduzca la cabeza? Mm, no, no creo que se reduzca la cabeza. No se reduce la cabeza, no creo que se cabalguen los huesos, no hay reducción. El cambio más frecuente a nivel de la cabeza es con respecto al cabello, ¿no? Al pelo. ¿Cómo se hace ese pelo? ¿Cómo cambia? Generalmente, como les decía, cambia de color y va a llegar a ser, con el correr del tiempo, blanco, lo que comúnmente conocemos como canas, ¿no? Bueno, Brenda, ¿no? Sí, A ver, entonces vamos a continuar con el tema que corresponde al aparato urinario. ¿Qué dice acá? Los cambios fisiológicos que van a ocurrir en el aparato urinario son una causa frecuente de síntomas en los ancianos sanos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los riñones? No solamente con los riñones. El riñón presenta una pérdida de peso, también de volumen y una disminución del número de nefronas. Me olvidaba, hay un cambio muy importante a nivel de la cabeza. ¿Qué va a pasar? El cerebro va a reducir de tamaño, no se olviden, el cerebro se reduce de tamaño y también disminución de las neuronas, ¿no? Igual acá me acordé porque acá también se presenta una pérdida de peso de los riñones, del tamaño y una disminución del número de nefronas. Se van a producir con frecuencia una disminución de la cantidad de sangre que va a llegar al riñón, disminuyendo así su función hasta, miren, en un 40% de la funcionalidad, ¿no? Si antes funcionaba a 100% un riñón en todas sus funciones, cumplía a cabalidad, con el pasar del tiempo en los adultos mayores, muy mayores, ya no va a funcionar ni siquiera en 60-50%. Puede llegar hasta funcionar a un 30 o 40%. Acá dice disminuyendo en un 40%, pero vemos que muchas veces uno de los riñones completamente deja de funcionar, ¿no? Y por eso es que hay insuficiencia renal. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que una tercera parte de las personas ancianas no van a presentar disminución en la función renal. Qué importante y qué bueno, ¿no? Pero sí hay personas adultas mayores que sí lo presentan. Va a depender también de el estilo de vida que tuvo cuando era una persona adulta joven, ¿no? De repente era una persona que se dedicaba a, como le dicen a estas personas que se dedican a descargar los camiones de carga pesada, Estibadores. estibadores, ¿no?
Por eso ustedes han visto que estas personitas siempre están fajados, se ponen su protector, porque levantan demasiado peso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a existir menos tensión en los músculos de la pared de los uréteres, la vejiga y la uretra. Y debido a esta disminución, algunos ancianos van a tener cierta dificultad para vaciar la vejiga. Los ligamentos no van a funcionar normalmente. Va a haber una debilidad y entonces hay problemas, sobre todo en adultos mayores de 70 hacia adelante. Con respecto a la próstata, va a aumentar de tamaño y se va a hacer más difícil el vaciamiento de la vejiga. Y los adultos mayores van a presentar dificultad para orinar. Muchas veces tienen la sensación, el deseo de orinar, pero van a orinar y no sale nada, ¿no? O si sale, sale pequeña cantidad. Y muchas veces con disuria, llegando a veces a la anuria, ¿no? Y esta forma de cambio va a producir o se va a formar como un caldo de cultivo para las bacterias, más aún si la persona es descuidada en la higiene. Luego vamos a ver el aparato genital y la función sexual. Siempre hemos dicho que los adultos mayores, por más mayores que sean y tengan su pareja, eso no les impide a tener sus relaciones sexuales de manera normal, ¿no? Tampoco podemos decir que van a tener relaciones sexuales semanales como la gente joven, otros a veces hasta diario tienen, ¿no? Pero sí tienen el derecho de tener sus relaciones sexuales. Y si es una persona separada que no tiene esposa o esposo, pero de repente tiene una parejita que se ven a escondidas, como se dice, tiene el derecho de tener sus relaciones sexuales. No, no podemos prohibirle, como muchas veces se pensaba que el adulto mayor, por ser adulto mayor, ya no tiene derecho a hablar de sexo, lo cual es completamente falso. Se va a producir algunos cambios tanto en la mujer como en el varón. Los cambios que se van a producir en la mujer es que se va a producir primeramente la menopausia y después de la menopausia va a haber una deficiencia de la producción de estrógenos. Y si hay disminución de estrógenos y ya está con la menopausia, de repente está con signos posmenopáusicos, muchas veces disminuye la libido sexual, ¿no? La vulva y la vagina van a disminuir de tamaño. Disminuyen de tamaño porque se adelgazan las paredes de la vagina, ¿no? Se van a hacer más delgadas, van a estar más laxas y van a disminuir las secreciones vaginales. Las secreciones vaginales tienen mucha importancia en las relaciones sexuales. Muchas veces hay mujeres que refieren y dicen, me siento muy tranquila porque desde que no tengo relaciones sexuales, no tengo descenso. Y eso es cierto. Y ellas manifiestan estar, como se dice, secas, ¿no? No hay ningún tipo de humedad. ¿Por qué? Porque no tienen relaciones sexuales. Ustedes saben que después de tener el coito, el hombre eyacula y deja en la vagina, como es receptora, deja pues el semen y eso es lo que con el pasar de las horas se va a eliminar y va a manchar la truza, ¿no? Y a veces es incómodo.
A ver, lo agrando. Acá. Se agrandará acá, ¿no? Ahí, así. ¿Está bien? ¿Podrías poner al 100%, Miss? Ay. ¿Así? Sí, está bien. Muy grande, creo, ya no se ven las diapositivas, pero vamos pasando, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el útero? El útero, dice, pierde su tamaño de hasta un 50%. Ustedes saben que el útero es pequeñito. Está relacionado el tamaño con una pera, ¿no? Una pera pequeña. Y también esto va a afectar a las trompas de falopio, que va a reducir en cuanto a su motilidad o movilidad, ¿no? Como consecuencia del descenso de qué? De los estrógenos. Muy importantes son los estrógenos, por eso una mujer que es, este, que sufre una cirugía llamada la histerectomía, ¿no? Ya deja de producir estrógenos porque le sacan todo, salvo que solo le saquen el útero y dejen los ovarios, ¿no? Pero de todas maneras ya no hay producción normal. ¿Qué cambio se va a producir en la función sexual de la mujer? Según Master y Johnson, los cambios que se producen van a ser los siguientes. Va a haber una fase de excitación donde hay una disminución de la secreción vaginal ante el estímulo sexual. Si cuando se es joven estimulan a la mujer, hay mayor producción de secreción, pero cuando ya es de una edad avanzada, es menor la producción de secreción vaginal. En cuanto a la fase de meseta, el clítoris va a continuar reaccionando igual. O sea, si el hombre excita a través del clítoris, va a tener éxito porque todavía la mujer va a sentir la excitación a nivel del clítoris, ¿no? Los labios mayores ya no se van a elevar y los menores no tienen el cambio de coloración que ocurre o como ocurre en las mujeres jóvenes. La fase de orgasmo. El orgasmo puede tener mayor duración, pero ¿qué pasa? Las contracciones de la vagina siguen teniendo la misma intensidad. Algunas mujeres pueden tener dolores en la parte baja del abdomen. ¿Y por qué tienen dolores? Porque ya no hay la misma producción de secreción vaginal. Y cuando penetran el pene, obviamente le va a producir alguna molestia, ¿no? La fase de resolución consiste en que en la mujer más rápidamente puede volver a tener deseo sexual. El hombre puede tener el deseo sexual, pero lamentablemente el pene no, no se erecta fácil, ¿no? Va a demorar, inclusive otros demoran de 24 a 48 horas para una siguiente, un siguiente coito, ¿no? Luego va a haber tendencia a producirse un cambio conocido como prolapso del útero debido al debilitamiento de los ligamentos que sujetan o sostienen al útero, ¿no? Esto lo padecen generalmente las mujeres que han tenido buen número de hijos, ¿no? Y que generalmente son mujeres que han, han tenido o han hecho que la orina sea detenida por largas horas, ¿no? Retención urinaria. Muchas veces las mujeres retienen la orina
y esto no es bueno. Se va a producir cistocele o rectocele y una incontinencia urinaria. Generalmente las mujeres sufren de infecciones urinarias y las infecciones urinarias pueden llevar a una incontinencia urinaria. El cistocele o rectocele también se aduce a la pérdida del funcionamiento de los ligamentos que van a sostener al recto y a la vejiga. Los cambios en la función sexual del hombre. La fase de excitación se va a producir, pero con una erección más lenta y débil. Este problema no hay en la mujer, ¿no? En el hombre sí se nota. Su pareja va a notar que la erección no es tan consistente como cuando era joven, ¿no? Y siempre hemos tenido quejas de algunas señoras cuando hemos salido a comunidad que en quechua ellos manifiestan, ¿no? Refieren de que sus esposos por gusto están, que la manosean, pero que no se produce la erección, por más que quieran, ¿no? Tienen esa, conforme va pasando el tiempo, tienen esa debilidad, esa característica, y va a llegar un momento en que ya, pues, no se va a erectar nada, ¿no? La fase de meseta va a ser más larga. O sea, cuando, como les decía, si el hombre desea volver a tener una nueva relación o coito, va a demorar en el tiempo que debe, fácil, ¿no? Va a demorar mucho tiempo. La fase de orgasmo, la eyaculación es más lenta y con un volumen bastante disminuido. Si es una persona de 60, 65 años, vamos a ver, pero no en todos, ¿ah? Vamos a ver que en realidad ellos mismos se dan cuenta cuando eyaculan, que eyaculan poca cantidad, ¿no? La fase de resolución, hablamos de la detumescencia. La detumescencia es algo importante que se tiene que producirse, si no, no se va a volver a realizar una siguiente relación sexual o coito, ¿no? Cuando hablamos de la detumescencia, quiere decir que el pene rápidamente se produce una flacidez. Está erecto y está con la pareja, están estimulándose, pero resulta que de un momento a otro pierde esa erección y se vuelve flácido, ¿no? Y entonces va a aumentar el periodo refractorio, que es el tiempo necesario para que se produzca una nueva eyaculación, que se puede prolongar entre 12 a 24 horas y en otros hasta 48 horas, ¿no? Pobre hombre, pero es una verdad que siempre está produciéndose molestia o produciendo molestia en el hombre, ¿no? El hombre tiene vergüenza de hablar de que le pasa esto, ¿no? Pero tampoco porque tiene estos problemas el hombre va a tratar de utilizar por indicación de algún amigo las pastillitas celeste o azul, ¿no? Es peligroso. Encontramos un señor que había tomado, en vez de uno, había tomado 2.
y estaba muy mal. Y al señor se le tuvo que llevar de emergencia al hospital, ¿no? Y los varones, sobre todo los varones, tienen mucho temor a la impotencia. Por eso es que no hablan de su sexualidad. Y debemos tener en cuenta que la actividad sexual va a disminuir de todas maneras, sobre todo en las mujeres. Y hay que tener en cuenta que siempre se mantiene el interés por tener, pues, relación sexual entre parejas, ¿no? Y si no tienen parejas, como les decía, de repente tienen con quién hacerlo. Sobre todo esta parte lo hacen los varones. La mujer es bien difícil que consiga una pareja, ¿no? Aunque puede conseguir también. En el varón se va a producir el aumento del tamaño de la próstata, que generalmente produce la obstrucción de la salida de la orina y también puede ocasionar retención de orina, ¿no? Generalmente el hombre sufre de poliaquiuria, de disuria. Vemos que el 75% de adultos mayores de 65 años van a tener síntomas de obstrucción prostática y es porque la próstata ha aumentado de tamaño, ¿no? Y siempre el varón que tiene prostatitis puede hacer también cáncer de próstata. Por eso debe llevar un control estricto cuando siente las molestias de orinar frecuentemente o de tener disuria, para no llegar a la anuria, ¿no? El problema es cuando llega a la anuria. Con respecto al mantenimiento del equilibrio interno, lo primero que debemos tener en cuenta es la homeostasis, ¿no? Que es la tendencia a mantener el equilibrio o la estabilidad del medio interno con el organismo. Se pueden producir alteraciones, ya que lo hemos visto en los diferentes órganos que van a dificultar este equilibrio. Y sobre todo esto va a pasar en las personas ancianas, ¿no? Dando lugar a algunas enfermedades o algunos problemas. Va a haber menor respuesta al estímulo de la sed. Siempre el deseo de ingerir líquido está disminuido en el adulto mayor, sea mujer o varón. Va a estar alterada la regulación de la temperatura. La temperatura es un signo muy importante que nos puede indicar muchas veces alguna patología, sobre todo cuando hay proceso infeccioso. La capacidad para generar calor va a ser menor. Siempre el adulto mayor puede tener hipotermia, ¿no? Y también puede hacer fiebre, y si hay fiebre es porque hay un proceso infeccioso. Los vasos sanguíneos van a perder la elasticidad y les resulta más difícil reaccionar ante los cambios bruscos en la presión arterial. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al controlar la presión arterial. Sabemos que los vasos sanguíneos se vuelven más gruesos, el lumen disminuye y la sangre va a circular con menor dificultad, ¿no? Disculpen, con mayor dificultad va a circular. Entonces tenemos que tener en cuenta la presión arterial, cómo está la sístole y la diástole. Hemos dicho que la presión arterial máxima, límite, es 140,90 milímetros de mercurio, pero si sobrepasa eso ya tenemos que tener bastante cuidado porque estos vasos sanguíneos pueden tener ateromas o arteriosclerosis, ¿no? Que viene a ser el endurecimiento de las paredes.
Luego también vamos a ver lo que comúnmente llamamos la hipotensión ortostática, que viene a ser una baja de la presión arterial como consecuencia de que la persona adulta mayor se va a levantar bruscamente de su cama y va a sentir pérdida del equilibrio o mareos, ¿no? Acá dice, al pasar de una posición horizontal a una vertical, la sangre baja a la parte inferior del cuerpo y la cantidad de sangre que llega al cerebro es mucho menor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orientar a la persona a que tenga cuidado al levantarse de la cama, ¿no? No debe hacerlo bruscamente. En cuanto a la visión, ¿cómo? Ah, sí, se considera normal, pero en el adulto mayor hay que tener mucho cuidado porque el adulto mayor se levanta bruscamente y puede caerse. El problema es la caída, porque se levantan bruscamente y sienten mareo como que se van a caer y se pueden caer, pero eso pasa, ¿no? El problema está en que tienen que saber levantarse de la cama o de una posición sentada a parada bruscamente, ¿no? Con respecto a la visión, vemos que el iris se hace más rígido y la pupila se hace más pequeña. Por eso debemos ver cómo está la pupila. De repente está midriática o miótica, ¿no? ¿Cómo está el iris? Muchas veces el iris es afectado. El iris es el que da el color a los ojos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Miren esta esclerótica. Acá vemos una esclerótica marrón. Ustedes saben que la esclerótica debe ser blanca o más, un poquito amarillo, pero no pues color marrón o un amarillo intenso, ¿no? Eh, Se va a depositar grasa en la unión de la córnea con la esclerótica, dando lugar a un arco senil, que se observa como un anillo gris en el borde del iris. Y esto va a impedir que el adulto mayor visualice bien los objetos para caminar. A veces tienen dificultad porque como se observa como una telita en el iris y no puede visualizar bien por dónde está circulando, ¿no? La córnea se va a hacer más plana, lo cual favorece al astigmatismo, ¿no? ¿Qué es el astigmatismo? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me dice qué es el astigmatismo? Y le pongo una nota. ¿Cómo? ¿Salen muy achatadas? Eso es lo que sabes. Sí sabes. ¿Y por qué lo ves así? Porque se forma pues justamente una curvatura irregular. ¿Qué más se va a producir? Se produce cambios en la retina. Asimismo, va a existir una tendencia a que aumente la presión intraocular, trayendo como consecuencia el glaucoma, ¿no? Por eso debemos preguntar al adulto mayor si tiene algún síntoma o signo que nos puede indicar que hay presión intraocular. Eh, También el cristalino va a perder transparencia y generalmente se va a dar lo que comúnmente llamamos la opacidad del cristalino, que va a producir
la catarata, ¿no? Se va a producir cambios en el cristalino disminuyendo su elasticidad, es decir, la capacidad para cambiar de curvatura. Como el cristalino es un lente potente, si no funciona correctamente, se va a reducir la capacidad para poder enfocar objetos cercanos, como las letras pequeñas, conociéndose como presbiopía o presbicia, ¿no? Estos dos, cualquiera de los dos tienen la misma definición, que va a ser la dificultad para leer o ver de cerca o leer letras pequeñas. Va a haber disminución de la secreción de lágrimas, eh, lo que va a tener como consecuencia una córnea seca, irritable o irritada, y se va a tener que utilizar lágrimas artificiales, ¿no? Generalmente se va a enrojecer, le va a producir dolor. Entonces, lo único que se va a hacer es utilizar las lágrimas artificiales, ¿no? Puede producirse la caída del párpado, conocida como ptosis palpebral. También puede conocerse como la blefaroptosis o ptosis del párpado, que es la misma cosa, ¿no? Es la caída del párpado. En cuanto a la audición, se va a perder la capacidad para oír sonidos de frecuencia alta, conocida como presbiacusia. Esta presbiacusia va a producir en el adulto mayor una molestia, inclusive hasta dolor cuando escucha ruidos altos, ¿no? Pero hay un problema acá. Muchas veces no se está hablando alto, pero el adulto mayor siente que la gente le está hablando en voz alta. Y no es así, ¿no? Va a tener demasiada sensibilidad a nivel del oído interno y le va a producir esta molestia. También se va a producir trastornos a nivel de la audición, como puede ser la hipoacusia, la acusia o la hiperacusia, ¿no? También va a haber rigidez del tímpano, así como también en la cadena de los huesecillos del oído medio, produciendo dolor cuando le hablan. Miren ustedes, cuando se habla muy alto, ¿no? Todo esto, todos estos trastornos o cambios lo va a examinar el especialista, ¿no? Con respecto al tejido epitelial, sobre todo el cabello. El cabello se va a volver gris o blanco, y esto es producto de la falta de la melanina que da el color al cabello, ¿no? Cuando uno llega a una cierta edad ya no hay la producción que se daba cuando se era joven. Se va a producir la pérdida del pelo del cabello, que va a afectar con mayor frecuencia a los varones y también a ambos sexos, ¿no? Pero sobre todo a los varones vemos que generalmente se quedan calvos, ¿no? Y las entradas a nivel de la frente se hacen más notorias. Y acá dice algo bien claro, que en ambos sexos se va a producir la pérdida del vello pubiano o púbico. Completamente cierto. Nosotros sabemos que la piel es una parte del cuerpo que muchas veces decimos la piel es la carta de presentación de la persona, ¿no? Cuando vemos una persona con una piel a nivel de la cara bastante lastimada o con cicatrices,
siempre decimos, ¿por qué tendrá su piel así? ¿Por qué tantas cicatrices de repente? Además, si vemos que tiene cicatrices a nivel de los brazos, ¿no? Ya nos hace pensar que es una persona dedicada a la delincuencia, ¿no? Porque está bien claro que los delincuentes para salir de la cárcel, ir al hospital, se agreden, se autoagreden, ¿no? Y es muy importante ver la piel de la cara, que está visible, el cuello y las manos. El resto del cuerpo muchas veces está tapado. Y vemos acá, miren ustedes, cómo la piel se puede degenerar con el paso de los años. Nada se puede hacer, salvo que se haga una cirugía estética, ¿no? Pero ¿quién se va a estar haciendo continuamente cirugía estética a nivel de la cara nada más, ¿no? Si todo el cuerpo empieza a presentar las arrugas y arrugas fuertes. Vemos el tipo de lesión, miren acá tipo psoriasis todavía con escamas. Acá tenemos las manchas, ¿no? Las manchas llamadas léntigo, que son manchitas color marrón que se depositan en la cara o en el cuerpo, que es diferente a una queratosis seborreica. Y como les decía, ¿qué es lo que pasa con la piel, no? En la piel examinamos muchos cambios. La piel a esta edad va a estar casi siempre seca, o sea, deshidratada. No es una piel húmeda. Si fuera húmeda, difícil se va a arrugar, pero sí llega a arrugarse. Va a haber pérdida de la elasticidad. Eh, pérdida de la elasticidad, la fuerza y también pérdida de la grasa subcutánea, lo cual da origen a las arrugas. Como ya no se produce el colágeno ni la elastina, se va a producir frecuentemente las arrugas, ¿no? Va a haber disminución de producción de grasa por parte de las glándulas sebáceas y de la función de las glándulas sudoríparas, lo cual la piel estará seca y escamosa y la persona se quejará de prurito. Muy cierto, a veces la piel está tan delicada que uno se echa cremita y en el momento esa cremita puede producirle un escozor como una manera de alergia. Y empezamos a rascarnos hasta que se hace herida, ¿no? Porque no encuentran ¿cómo se dice? No encuentran el placer, ¿no? Del cese de ese escozor, ¿no? Acá vemos las manchas, dice hay presencia de manchas, zonas de color marrón o pigmentada que se desarrolla en el dorso de las manos, brazos y cara, inclusive en el dorso de la espalda y el pecho, llamado, lo que les dije, léntigo, ¿no? ¿Sí? A ver, no es que nos hacemos más blancos, sino es cierto que disminuye la producción de melanina y en la gente morena, sobre todo, aparecen manchitas blanquitas. No es como en la gente blanca, blanca, que aparecen las manchas marrones, que es el léntigo. En las personas oscuras aparecen manchas blancas, pero pequeñitos, ¿no? Eso es como consecuencia de la disminución de la melanina en ambos casos, ¿ya? No, no, porque lindo sería que nos volvamos blanquitos, parejitos. No, no, no. Miren ustedes, se va a producir menos vascularización y ¿qué va a pasar? Puede haber
trastornos a nivel de los miembros inferiores sobre todo. No hay una buena circulación y se va a producir edemas. Aparte de edemas, qué puede conducir cuando no hay buena circulación? Hormigueo, adormecimiento, ¿no? Ahí nos está demostrando, miren ustedes esas piernitas y están edematizadas. Lo mismo, si es una persona que está postrada, está en cama o está sentada continuamente, va a ser susceptible a las úlceras o las heridas por presión, ¿no? Miren ustedes, acá nos están mostrando una figura donde hay lesiones tipo malignos, ya como tipo cáncer, ¿no? Dice, cuando el anciano es expuesto al sol por mucho tiempo, puede producirse en ellos las degeneraciones malignas en la piel, especialmente conocido como el melanoma o el carcinoma, ¿no? Por eso es bueno no exponerse al sol intenso, aunque se sea joven, y más aún los ancianos. Estos son las queratosis seborreica, es como unas manchitas tipo verruga abultaditas. Y sí se ve en muchas personas que tienen, no son manchitas nomás, sino tienen la forma de unas verrugas pequeñitas, ¿no? Y son benignas. Miren estas uñas. Cómo las uñas en los adultos mayores sufren trastornos y trastornos degenerativos que muchas veces lo vemos pues antihigiénico. Cuando nosotros examinamos, vemos estas uñas, sí se encuentra, así como están viendo ustedes aquí, y peor todavía. Un poquito que nos da temor de examinar, un poco de asco, como se dice, ¿no? Por eso es que cuando nosotros trabajábamos con adultos mayores y examinábamos, teníamos que hacerlo con guantes. Los guantes es para todo. Por más que no veamos una apariencia de algo que nos puede contagiar, tenemos que utilizar los guantes, ¿no? Ya les he dicho que tenemos que averiguar, ustedes tienen que averiguar cuáles son los tipos de trastornos, ¿no? Las uñas se vuelven gruesas, acá está, las uñas empiezan a deformarse, aparte que se deforman, cambian de color, pueden tener hongos, pueden ser uñas encarnadas, a lo que le llamamos comúnmente uñeros, ¿no? Las uñas se introducen. Vean ustedes, esa uña de arriba está introducida y produce bastante molestia, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado con todos los cambios que se van a producir a nivel de todo el cuerpo del ser humano y hemos visto por segmentos, ¿no? De acuerdo a todos los cambios, cuando llenemos la historia clínica, cuando hagamos el examen físico, tenemos que tener en cuenta todos estos cambios para poder examinar a nuestros adultos mayores. Yo tengo que saber qué cambios se van a producir, por ejemplo, a nivel de los ojos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Siempre estamos hablando en el adulto mayor a nivel de los ojos, que el adulto mayor va a sufrir casi siempre. ¿De qué sufre? A ver, ¿alguien me puede decir a nivel de los ojos? Ya no me digan con términos adecuados, díganme nomás de qué sufren. A nivel de los ojos sufren mis también de carnosidad, catarata, mis. Catarata, ya.
carnosidad no es catarata, ¿no? Hay pterigion también, por favor, ¿eh? No confundan catarata, que viene a ser la opacidad del cristalino. ¿Qué más, hija? La miopía, Miss. La miopía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque Disminución de la miopía lo puede tener cualquier persona de cualquier edad. Pero en el Ya, adulto mayor, ¿qué es lo que pasa? disminución de la vista, Miss. Disminución de la agudeza capacidad o de la visual, agudez de la vista, ¿no? Sobre todo para leer de noche y leer letras pequeñas. ¿Conocida como qué? Glaucoma. No, glaucoma es la presión intraocular. Ah, sí, me- Pres, ¿pres qué? Dígame pues. ¿Pres qué? ¿Pres qué? ¿Presbicia o presbiopía? ¿Ya? Esas son, y el glaucoma, son los trastornos más frecuentes, pero aparte, nosotros tenemos que examinar la simetría de los ojos, condición higiénica de los ojos. Tenemos que examinar cómo está el iris, cómo está la esclerótica, cómo están las pupilas, si están dilatadas o no están dilatadas. ¿Qué más examino? La condición de que si hay secreción, ¿no? Puede ser que esté infectado, tenga una conjuntivitis y tenga una secreción purulenta. O también encuentro secreción sanguinolenta. Y digo, ¿pero por qué? Generalmente eso produce cuando hay presión intraocular o cuando se ha reventado un vasito de los ojos y no del cerebro. Del cerebro es más delicado, ¿no? Porque le da un ACV y lo puede dejar con discapacidad. Entonces, cuando ustedes hagan el examen físico a sus adultos mayores, tienen que saber qué es lo que van a examinar, cuáles son esos trastornos. Si van a examinar miembros inferiores, hay mucho que examinar en miembros inferiores, ¿no? Ya les he dicho a nivel de miembros inferiores qué trastornos se producen. Hemos visto que va a haber trastornos a nivel de la circulación. Generalmente se quejan de adormecimiento, de hormigueo, ¿no? Y varices. Hay la presencia de varices. Antes preguntaba al grupo de la mañana quién es el especialista que ve todos estos trastornos a nivel de la circulación. Y en realidad, hasta ahora no he averiguado y no me recuerdo hasta el momento cómo se llama, pero hubo una señorita que me dijo que era, no sé si está en clases ahorita. ¿Cómo me dijo que era? Angiólogo. Angiólogo, ¿no? El angiólogo. Y puede ser, ¿ah? Porque el angiólogo muchas veces al paciente que tiene diabetes, que sufre de hipertensión, lo mandan al angiólogo, ¿no? Porque las personas que sufren de diabetes también hace entumecimiento, adormecimiento, calambres, y por eso es que lo derivan al angiólogo, ¿no? Muchas veces se decía que quien trataba todas estas cosas era el cardiólogo vascular, ¿no? Que tenía que ver con todo lo que es circulación. Pero creo que tiene razón la señorita que dijo en la mañana que es el angiólogo, ¿no? Vamos a averiguar, voy a averiguar y les dije que sigan averiguando para la próxima clase, vamos a ver si es el angiólogo. Ustedes saben que yo en la mañana al grupo les dije, ¿no? Vamos a tener un tiempo de receso para ir a desayunar, a comer, a hacer alguito. Y qué lindo cuando una mamá pues los atiende, ¿no?
En mi caso, yo no tengo quien me atienda. Terminé la práctica y me puse a cocinar algo porque todavía tengo eh, 2 nietecitos que me los han dejado. No es mi obligación, pero a Dios gracias digo que me lo dejan siquiera, así me los dejan cuando viajan, ¿no? Y tengo pues que atenderlos. Entonces me demandó el tiempo en estar atendiendo, en hacer las cosas y me olvidé completamente de averiguar quién es el especialista que ve estos casos, ¿no? Y no sé si los jóvenes de la mañana han averiguado o no. La señorita que me dijo que era el angiólogo, ¿está segura de eso? Sé que está presente. Sí, Miss, yo estoy presente. ¿Estás segura, hija? Sí, Miss, yo sí estoy segura. Muy bien. Así me gusta, que estén seguras. Aunque estén erradas, pero están seguras. A veces decimos, no, hay que decir que sí estoy segura, pero seguridad es que está en lo cierto, ¿no? No que estoy errada y digo sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con los cambios que se produce a nivel de los segmentos del cuerpo? Es interesante saber cuáles son esos cambios para que cuando uno tenga un adulto mayor y se queje de algo y decir, ah, no, abuelito o papá, esto es normal, esto pasa, no te sientas mal, te vamos a llevar al médico si tú quieres, ¿no? Porque lo más triste es cuando no dan la atención debida al adulto mayor, ¿no? El adulto mayor está que se queja de una y otra cosa y hay hijos o nietos, hasta los nietos a veces se portan mal con los adultos mayores, ¿no? Y se incomodan cuando el adulto mayor está quejándose, ¿no? Hemos visto cosas que en realidad, como se dice criollamente, duele el alma ver cómo tratan a los adultos mayores o cómo vamos a ser tratados. Yo a Dios gracias todavía tengo mis fuerzas, trabajo, gano mi platita, nadie me está quitando mi plata como en otros hogares a los adultos mayores que no son tan mayores, pero los hijos son los que distribuyen el dinero, ¿no? Ellos son los que dicen, para tal cosa se va a utilizar el dinero. No piden opinión del adulto mayor y eso no es posible. Se debe respetar la condición del adulto mayor porque el adulto mayor ha dado mucho por el desarrollo de su país, de su pueblo, de su hogar, aunque sea con debilidades, pero lo ha hecho. Entonces, ustedes tienen que conocer todos los cambios que se producen para poder tratar bien a un vecino, a un familiar, qué sé yo, cuántos adultos mayores por ahí tendrán ustedes que son jóvenes, ¿no? Conocen ustedes a muchos adultos mayores. Ustedes son jovencitos de 22, 23, 24 años quizás, y entonces tienen a sus papás que todavía están jóvenes, ¿no? Salvo que sean los últimos, entonces ahí sí los papás estarán avanzaditos de edad. Así es. Pregunta hasta aquí para continuar. Profesora, una pregunta. Dime. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, creo que a los 80 años, o no sé a qué edad en específico, ya se les, o a partir de los 65, profesora, es que se les considera como que ya no está en las facultades, como por ejemplo de firmar documentos o autorizar o dar cartas poder de algunos bienes. Ah, Eso, ya. ¿me podría explicar, profesora, por favor? A ver. Miren, en los bancos, por ejemplo, si uno quiere solicitar un préstamo, nos limitan, ¿no? No debemos pasar de 65 años. Ya llegamos a 65, ya nos limitan.
No es porque no estemos en condiciones eh, mentales eh, adecuadas para poder tomar una decisión. Sí, en los bancos es eso. Cuando uno quiere firmar una carta poder o quiere firmar un documento notarialmente, el notario te hace una serie de preguntas para saber si estás orientado en tiempo, espacio y persona. Te pregunta. Y también hay un límite, ¿no? Muchas veces dicen que el límite es 70 años, pero hay personas de 70 años que están muy bien en su capacidad física y mental. Y para esto, para demostrar, por ejemplo, si cierta persona está en la capacidad física y mental para poder firmar un documento, tiene que presentar un documento que le autorice un especialista, ¿no? Entonces, así le van a permitir firmar un documento. Pero hay un límite que es hasta los 70 años, creen que ya uno no puede firmar un documento, que no está en la capacidad de firmar. Pero como les digo, hay muchas personas que hasta 80, 80 y tantos años miran bien, leen bien, escuchan bien, están orientados, saben dónde viven, quiénes son, qué más, dónde se encuentran. Hay muchas formas de evaluar a la persona. Y esto generalmente le ponen obstáculos para cuando se desea dejar eh, bienes, sobre todo dejar herencia. Y cuando hay problemas entre hijos, ¿no? Que un hijo le hizo firmar o que falsificó, es bien problemático. Por eso es bueno también orientar a los adultos mayores a que todo lo hagan mientras están en sus 5 sentidos, ¿no? O la muerte también nos puede agarrar fácilmente bajando una escalera o en la misma casa, no se puede resbalar y se muere. Y lamentablemente no hicimos nada. Y en ese momento, imagínense, puede haber un vivo, porque siempre hay un vivo en la familia, y rapidito agárrate, pone una huella y llena el papel, ¿no? Entonces, ahí surge problemas, ¿no? Y dicen, la persona no ha estado en sus 5 sentidos para firmar ese documento, pero hay que probarlo. Todo tiene que ser probado, ¿ya? ¿Alguna Profesora, otra pregunta? por otra parte, profesora, ¿qué leyes protegen al adulto mayor en el caso de que ya sucedan esos problemas, ¿no? De que le hayan hecho firmar o de que estén cometiéndose abusos, maltrato contra un anciano. ¿Qué ley le protege así, digamos que del Estado gratuitamente? ¿Cómo se podría ayudar? Sí, miren, hay leyes que sí protegen. En estos momentos, no recuerdo exactamente, pero sí existen muchas leyes. Tenemos la ley que es del Ministerio de Salud, que es la 20657, ¿no? Tenemos decretos supremos que es emanado por el MINDES. Mm, no recuerdo exactamente las leyes, pero sí hay leyes que protegen a los adultos mayores, ¿no? Y hay abogados, profesora, así como para otros casos, como por ejemplo la pensión de alimentos que te asignan abogados gratuitos. ¿También hay así abogados para... Ah, no, sí hay abogados gratuitos, Ah, ya. abogados que hacen proyección social. La universidad también tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, el adulto mayor puede presentar un documento haciendo ver de que no percibe ningún sueldo, ningún beneficio económico y que tiene un hijo mayor, un hijo que sí gana y ese hijo tiene la obligación de pasarle
mensualmente a su mamá o a su papá, ¿no? Hay una ley, no recuerdo exactamente, pero es que tiene que ver con los lineamientos para la atención integral de la salud de las personas adultas mayores. Ahí debe estar consignado todos los derechos y deberes también de las personas adultas mayores, ¿no? Porque no solamente hay derechos para la persona, sino también los deberes. Voy a averiguar cuáles son esas leyes y les daré posteriormente. Profesora, yo quería hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. ¿Qué hay que hacer en casos de que un anciano, una anciana adulta mayor, se encuentra postrada, ¿no? Y se encuentra solamente con pañales y se produce una escaldadura? ¿Qué cuidados hay que tener o qué crema le podríamos colocar? Qué buena pregunta, hija. Miren, los adultos mayores que están postrados por mucho tiempo, lo primero que debemos hacer, por más que no sean personal de salud, se le debe orientar a los familiares. Si está en el hospital, es el profesional de enfermería quien tiene que indicar qué se debe hacer. Cambio de posición, evitar que las cubiertas, sobre todo las sábanas de abajo, tengan arrugas o estén mojadas, ¿no? El talqueado de toda la parte donde está más, donde tiene más presión, ¿no? Con la cama. Generalmente siempre está de cúbito dorsal, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que talquearla o también limpiar esa zona con alcohol y luego talquear. El talco ayuda bastante a evitar que la piel se lacere. Entonces, uno es cambio de ropa, estiramiento de la ropa, cambio de posición, utilizar eh, almohadas, almohadas o rodetes, ¿no? Si es una persona que continuamente está de cúbito dorsal, porque hay personas que continuamente están así, dependiendo de la lesión que tengan, entonces en la parte de abajo se le pone, eh, hay unos rodetes como manera de cámara, cámara de los carros, de las llantas, pero pequeño. Eso se le pone y se protege con bastante eh, telas o franelas para que no lesione, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Ese es lo más común, ¿no? El cambio de posición, evitar que se moje. A veces se orinan y entonces esa humedad lesiona la piel y se forman las escaras. Profesora, ¿también se le puede poner aceite de bebé? Pienso que sí, porque lubrica, pero casi nunca he visto que ponen vaselina o aceite, no, no he visto, ¿eh? Pero quizás se puede poner. Y eso también depende de la política institucional, ¿no? Hay hospitales que utilizan ciertas soluciones para poder evitar la lesión de la piel, ¿no? Y en la casa, ¿qué hacemos? Yo les voy a decir, he tenido un adulto mayor de 97 años y, a ver, 97 años, se postró cuando tenía 92, pero más de 5 años postrado. Nunca, nunca, nunca ha tenido una escarita. ¿Por qué? Porque tenía familiares que continuamente estaban, que lo movían, lo cambiaban de posición, hasta el pobrecito renegaba cuando lo movían, ¿no? Gritaba, se quejaba,
pero ¿qué se iba a hacer? Cambiarlo de posición. Y ahí utilizábamos, yo también he cuidado a esa persona, utilizábamos el talco y utilizábamos el colchón de agua. Yo pensé que era un colchón muy especial y que verdad pues era de agua. No, es un colchón que se infla a electricidad y se conecta y produce movimientos de tal manera que evita que se formen las escaras, ¿no? Pero hay personas que han estado con esos colchones y han tenido escaras por presión, por decúbito, ¿no? Y es porque no lo cambiaban de posición. A pesar de utilizar ese colchón, tenemos que movilizar al adulto mayor. Tenemos que ver cómo está la sábana, si está en buenas condiciones, si está estirada, si está seca o no está seca. Todas esas cositas. No se trata de ponerlo en el colchón de agua y dejarlo ahí, no. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, yo vi, profesora, en algunos ancianos, hay, como usted mencionó, les aparecen, heridas por presión y normalmente les cambian, o sea, muy frecuentemente de posición, pero he visto he visto a varios ancianitos que sí los movilizaban y todo, pero en, igual les aparecía así como unas ampollitas y se les hacía rojo la zona. Era una zona que ni siquiera estaba, o sea, no era una zona de Muy presión. presionada. No, no era una zona de presión, profesora, no, pero igual desaparecía. Sí, puede ser. No solamente porque está en la zona de presión, es que tenemos que ver, de repente lo cambiaban de posición, lo ponían de costado, lo ponían de cúbito ventral y así lo tenían por mucho tiempo, o cómo estarían los brazos, las piernas. Hay que evaluar cómo los tienen, ¿no? Tú dices de que eran zonas que no estaban en comunicación o en continuidad con la cama, ¿no? El hueso, sobre todo de la pelvis, no estaba eh, en presión con la cama, pero de repente lo voltearían y así lo tendrían mucho tiempo y con las sábanas arrugadas o mojadas. Puede ser, o también la piel, porque ustedes deben entender o deben meterse a su cabecita que la piel de la persona adulta mayor, muy adulta mayor, es bastante delicada, delicadísima. Basta que algo le roce, ya se está inflamando, ya se está formando el hematoma o el eritema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa piel es muy delicada, entonces hay que tratarlo con bastante cuidado. Hay muchas personas que se dedican a cuidar a adultos mayores y verdad los cuidan muy bien. Y hay otros pues que no los cuidan, ¿no? No les importa, como se dice, sobre todo a los familiares, y los tienen maltratados, como se dice. No tienen calidad de vida, ¿no? ¿Ya? ¿Terminamos? Para pasar a otro tema. A ver, ya pasamos a ver, voluntaria que quiera exponer el trabajo que les dejé. A ver, una voluntaria. ¿No hay voluntarias?
¿Cómo no va a haber voluntarias, por favor? Entonces voy a llamar a cualquiera. 25. A ver, Luján Najarro Ruth. Luján Najarro Ruth. Luján Najarro Ruth. Faltó, no está presente, entonces tiene una nota correspondiente. Mauricio Gómez John Cristian. Mauricio Gómez John Cristian. Presente, profesora. A ver, John, presenta tu diapositiva sobre la sexualidad en el adulto mayor. Les dije que hicieran lo más importante, pequeño nada más. Sí, profesora. Ya, presenta Mauricio. ¿Podría dejar de presentar su pantalla usted, profesora? Ah, ¿verdad? Sí se nota, ¿verdad, profesora? No, todavía lo que estoy notando es mis diapositivas. He dejado de presentar, pero sigue ahí. Sí se ve, profesora. Ah, ahora sí. Ay, A ver, otra vuelta. No veo nada. ¿Se ve, profesora, o no? Sí. Sí, Cristian. Lo que nos dejó sobre la... A ver. ¿Sí se ve, profesora? Sí se ve. Ya, profesora, acerca del trabajo que nos dejó sobre la sexualidad en las personas de la tercera edad o adulto mayor. Ajá. Esto es lo que encontré, profesora, que las personas mayores en general tienen la creencia que los ancianos no tienen el interés por por la vida sexual, sumado a que a esto existe una gran desinformación y distintas presiones sociales hacia este grupo social. Como ya lo mencionó usted, profesora, hace rato, las personas, los jóvenes piensan que ya los adultos no tienen lo que es la vida sexual activa o como ya lo mencionó, también puede tener una pareja por ahí escondido, ¿no? Puede tener su actividad sexual. Pues ya vivieron, ¿no? Ya vivieron su época. Sí, profesor, y también en la sociedad el incremento también tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida, profesor, ya que esto va a ocasionar que haya más ancianos, más, la población adulta mayor esté incrementada. Más o menos se dice que la mitad de los hombres ancianos por encima de los 90 años aún puede mantener el interés sexual, profesora. Ajá. Acá también encontré una tabla de los principales cambios fisiológicos en la función sexual con la edad por sexos, profesora, de Terry Glitch. En las mujeres se presenta lo que es la disminución en la lubricación vaginal, la atrofia de la vejiga, el adelgazamiento de la mucosa vaginal, la disminución de los niveles de estrógenos, la disminución de la elasticidad y tono muscular, la disminución de la longitud y profundidad vaginal, la disminución del tejido vulvar y la disminución en el tamaño del clítoris. Y en el varón se va a presentar lo que es la disminución gradual de los niveles de la testosterona, la disminución de la excitación, meseta o orgasmos. Va a presentar una mayor necesidad de estimulación para lograr y mantener la erección. La prolongación de la fase de la excitación también, profesora. También el orgasmo se va a debilitar y se va a presentar en
intervalos cortos. Va a haber una reducción del volumen seminal en la fase de, que es la excitación o orgasmo, la detumencia Detumescencia. detumescencia peniana ocurre rápidamente, profesor. Es lo que le dicen, creo que es la flacidez, profesor. Y también lo que es la prolongación del periodo en el refractorio entre las erecciones. También hay algunas enfermedades que pueden causar lo que son los problemas sexuales, como son la artritis, el dolor crónico, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la incontinencia, el derrame cerebral o apoplejía, las intervenciones quirúrgicas y la medicación. Más que nada en la artritis, profesor, ya la movilidad en el anciano se ve delimitada, al igual que el dolor crónico. Con las enfermedades cardiovasculares y el derrame cerebral están ligadas, profesora, ya que al tener una alteración en el cuerpo, a ellos les puede afectar bruscamente. Pueden llegar a la muerte fácilmente. Acá encontré un estudio de Stein, realizó un estudio en 114 residencias geriátricas en las que se demostró que existía un gran desconocimiento del tema de la sexualidad en los ancianos, así como actitudes muchas veces prohibidas que impedían su aproximación. En un reciente estudio se observó que un 75% de los hombres permanecen sexualmente activos durante la séptima década de la vida, o sea, a partir de los sexualmente activos estando con 70 hasta 80 años, profesor. Aún tienen esos deseos, y que en un porcentaje equivalente de mujeres pertenece a la capacidad del orgasmo. Mayormente en este trabajo de investigación, profesor, encontraron que las personas de entre 60 a 65 años, en hombres, aún presentan lo que es el interés sexual, y en las mujeres, en la edad de 60 a 65 años, también presentan lo que es el interés sexual, profesor. Eso sería todo, profesor. Muy bien. ¿Cómo es tu apellido? Mauricio Gómez, profesora. Mauricio Gómez. ¿Alguien más que quiera presentar? Yo, Miss. Ya, presenta, hija. Ya, Miss. Miss, se observa. Se observa, pero bien pequeñito, agrándalo. Ahí está. Ya, Miss. Ya, profesora, compañeros, buenas tardes. Voy a hablar sobre la sexualidad en adulto mayor. Ya, la actividad sexual en adulto mayor nos dice que muchas veces, muchas personas quieren y necesitan tener una relación cercana con los demás a medida que envejecen. Hay muchas maneras diferentes de tener relaciones sexuales y lograr una sensación de intimidad solo con una pareja. La expresión de su sexualidad podría incluir muchos tipos de contacto íntimo o estimulación. También los cambios normales
de adulto mayor en la sexualidad, nos dice que el envejecimiento normal trae cambios físicos tanto en los hombres como en las mujeres. Estos cambios a veces afectan la capacidad de tener y disfrutar de las relaciones sexuales. Por ejemplo, en mujeres, una mujer puede notar cambios en su vagina a medida que las mujeres envejezcan. La vagina puede acortarse y estrecharse. También las paredes vaginales pueden volverse más delgadas y un poco más rígidas, y menos lubricación vaginal. Mm, En el hombre, a medida que los hombres envejezcan, la importancia sexual, también llamada difusión eréctil o DE, se envuelve más común. DE es la pérdida de la capacidad de lograr y mantener una erección. También la D puede hacer que un hombre tarde más en lograr una erección. Daría, Miss, ¿qué cosa es la D? de Miss, ¿Qué es la D? ¿Lo tienes ahí, ah? la pérdida de erección, Miss. Ahí lo tienes, dice también la llamada disfunción eréctil o DE. Ajá, Es disfunción disfunción eréctil, ¿no? Ya, Ujú. continúa. Y estos cambios podrían, cuando estos cambios cuando cambien podrían ser dolorosos y menos deseables ya, cuando al hacer las relaciones sexuales en adulto mayor podrían ser dolorosos y menos deseables. Ya que causa los problemas sexuales, por ejemplo, artritis, diabetes, enfermedad cardíaca, derrame cerebral y depresión. Como ya bien mencionó mi compañero, en artritis, en los movimientos puede doler ya las articulaciones, los huesos, Sí, Eso pues. no es A ver, Daría ¿cómo se llama el joven? John. En conclusión, John y Daría, a ver, John primero. ¿Qué dices? ¿Qué opinas tú con respecto a las relaciones sexuales en los adultos mayores? Yo creo que Dame una opinión personal. ya, profesora, como ya lo había expuesto en mi diapositiva, la mayoría de las personas aún cree que un adulto mayor o de tercera edad no tiene relaciones sexuales, en la cual se evidencia con un estudio que los varones mayormente son los que tienen ese deseo de tener relaciones sexuales, más que a las mujeres. Pero también van a estar limitados por los problemas de la edad, profesora, como son la artritis, ya sus movimientos no va a estar tan ágil como como un joven, digamos, ¿no, profesora? También con las enfermedades cardiovasculares. Al tener emociones fuertes o orgasmos, están propensos a sufrir ACV y distintas complicaciones, profesora. Yo pregunto a los dos jóvenes que han expuesto, ¿puede haber relaciones sexuales sin penetración? A ver, Daría. Sí, Miss. A ver, Daría. Sí, Miss. Sí, Miss, ¿Cómo? podría ser mediante un abrazo, besos. Eso también podría ser como relación sexual, algo así. Abrazo, besos. Caricias, Miss. Caricias. Sí, Miss. Pero eso también lo puedo tener yo con mi hija o con mi hijo. No, algo diferente sería, Miss, con una pareja. Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, Es Miss. en pareja.
Puede Miss. haber, muchas veces puede haber tocamientos, caricias de los genitales, eh, puede ser que no se erecte el pene, pero para eso está pues las manos para acariciarse, para tocar sus partes íntimas, y basta eso, ¿no? No es necesario que haya penetración. Y si puede haber penetración, si hay erección, a buena hora, ¿no? Pero sí, la sexualidad es un derecho del adulto mayor. Nadie puede negarle a un adulto mayor que tenga su sexualidad, si es que tiene su pareja, si es que tiene su esposa, qué sé yo, pero tiene todo el derecho de intimidar con una persona, ¿no? Es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta y manejarlo, porque a veces uno está pensando, ay, pero estos viejitos ya están viejitos, ¿para qué? ¿Ya qué cosa van a hacer? Así opinamos. Y después nos damos cuenta que estamos actuando mal, ¿no? Que ellos también tienen sus derechos. Y eso es un derecho. La sexualidad es un derecho del adulto mayor, por más viejito que esté. Ahora, pues hay adultos mayores, verdaderos adultos mayores de 70 y tantos años, que se les dice viejos verdes porque están molestando a las muchachitas, ¿no? Y hay muchos adultos mayores que se enamoran de gente joven, que llegan a tener hijos, ¿no? En personas jóvenes, un adulto de 70 años, a ver, imagínense, ¿para qué ya traer un niñito, ¿no? De repente hasta nace enfermito, ya no lo va a ver, ¿quién lo va a mantener? Ahora, si su madre es joven, puede mantenerlo su madre, pero también esa criatura puede nacer con alguna complicación, algún defecto, qué sé yo, pero muchas veces no nacen normales, ¿no? ¿Y para qué traer un niño así? Mejor no traerlo, ¿no? Cuidarse. Porque hay adultos mayores de 70 y tantos años que sí pueden engendrar todavía. No será todos, pero sí existe, ¿ya? Entonces nos quedamos aquí. Mañana empezamos a las 7 de la mañana, por favor, ¿ya? Me retiro, por favor, hasta mañana, jóvenes, cuídense. Mañana.